Buenas Buenas tardes a tardes. todos. Buenas Me tardes. alegro, Tarde. me Buenas alegro que tardes. estén atentos y con ganas de trabajar. Hoy vamos a tratar un tema que es bastante vinculante con los otros temas anteriores. La clase de esta tarde va a ser relacionada con los actos procesales. Y los actos procesales están relacionados con los sujetos procesales. ¿Qué son los actos procesales? Esencialmente son actos jurídicos del proceso que provienen de los sujetos que intervienen en el litigio o en un proceso determinado. De allí que nosotros digamos que esencialmente es un acto jurídico procesal. Tiene muchas coincidencias con los actos jurídicos del Código Civil. Tienen las mismas características, pero, y esto sí tomen atención, la teoría de las nulidades es diferente. Aquí, como hay actos que pueden convalidarse y pueden proseguir aún teniendo defectos, esto permitirá que esos actos sigan siendo válidos aun cuando tengan defectos. Y como les digo siempre, salvo, claro está, que sean actos de aquellos que transgredan una garantía constitucional. Siempre nosotros ponemos como la cúspide de todas las cosas la Constitución Nacional, que es precisamente ningún acto jurídico que haga alguna transgresión a derechos, garantías constitucionales va a tener validez alguna. Pero en general, en materia procesal, las nulidades, el principio general es las nulidades son relativas. Solo son nulidades absolutas, es decir, que pueden ser declaradas por el propio juez o a pedido de las partes, aquellas que transgredan garantías constitucionales. Las demás son nulidades de naturaleza relativa. Así que a estos actos jurídicos procesales no se va a aplicar las mismas teorías del proceso civil, del Código Civil, sino que tienen una instrumentación propia. El acto procesal los hay de distinto tipo y también emanan de distintos sujetos. Por ejemplo, habíamos hablado en la primera o segunda clase de los sujetos procesales. ¿Se acuerdan que dijimos esenciales, auxiliares y eventuales? Eso grábenselo, que son los sujetos que pueden participar en un proceso. El acto procesal, vamos a suponer que tenga distinta idoneidad el sujeto para producir ese acto. Es decir, el sujeto que deba producir un acto procesal dentro del proceso tiene que ser capaz, legitimado y eventualmente lo que nosotros decimos en la forma de rúbrica del abogado, patrocinado por un abogado al proceso en general. En general, los actos procesales son de naturaleza múltiple. Hay actos excesivamente formales, hay actos absolutamente desinformales y hay actos intermedios que requieren alguna forma de exteriorización. Para que lo entiendan bien, un acto realmente formal es la requisitoria fiscal, es la demanda, es la sentencia del juez, son actos formales, deben contener ciertas cuestiones. Pero hay actos que también usan del principio de libertad. Disculpa, profe. Hay un par de compañeros con el teléfono, con el micrófono abierto y no se escucha. Por eso les pido a Se silenció, profe.
Profesor, ¿se silenció usted? Profesor, tiene el audio. No se le escucha, desactivado. profesor, no se le escucha. Está silenciado. Doctor, no se escucha, está silenciado, doctor. Ya les avisamos, gracias. Les pedimos que por favor tengan todos ustedes el micrófono apagado mientras el profesor habla. Ahora les solicitamos reactivar el audio. Gracias. Ahí está, ¿Ahora me lo escuchan? escuchamos. Ahora sí, disculpen, suele pasar estas cosas. Lo que sí les pido a los demás que tengan el micrófono apagado para no producir interrupciones. Entonces volvíamos al caso de los sujetos que para ejercer la potestad de actuar en un acto procesal debe ser una persona capaz, tiene que estar legitimado y si no, tiene que tener, si es un particular, un patrocinio letrado. Y les decía que había actos procesales que eran de menor formalidad y casi algunos absolutamente libres de manifestación. Y les doy un ejemplo y de esto no se olvidan más. El acto procesal más informal es el proceso de habeas corpus. ¿Por qué digo que es informal? Porque las peticiones pueden provenir de manera telefónica, de manera escrita, de manera verbal, pueden ser llevados sin firma letrada, es decir, como son actos de una última protección a la libertad individual, es decir, la máxima garantía que tiene un ciudadano puede ser escrito de cualquier manera, en una hoja cualquiera, no tiene ningún tipo de exigencia ni formalidad. Y hay actos que cuando ustedes los vayan a ver en la parte recursiva, como el recurso extraordinario federal, tienen requisitos sine qua non, es decir, sin los cuales no se observan las formas prescriptas para interponer un recurso federal, ese recurso es desechado por carecer de los elementos esenciales de ese acto. En primer lugar, voy a decirles esto, que el acto jurídico puede ser de constitución, de conservación, de modificación o de extinción. El acto jurídico de constitución es cuando el juez tiene al sujeto que ha ejercitado la acción como parte en un proceso determinado y la respuesta de la demandada se constituye también como parte requerida. Allí se constituye un acto jurídico que ya adquiere una firmeza sólida y va a partir de allí tener distintas formas de intervención. En los actos procesales pueden provenir tanto de los jueces o tribunales, como de las partes, como de terceros. En los actos del tribunal o de los jueces se exteriorizan a través de sentencias, de autos o decretos. Sentencia es la máxima expresión del acto jurisdiccional. Es casi la exquisitez máxima que tiene el proceso, que es cuando el juez define la cuestión litigiosa. El juez
está habilitado, ya no tiene más ninguna cuestión que pueda alterar su calidad de sujeto esencial, y ese juez es el juez cuando dicta la definición del proceso a través de una sentencia. Pero también hay autos. Autos se llaman resoluciones durante el transcurso del proceso, llamadas también los autos interlocutorios. Estos autos interlocutorios, como las sentencias, deben estar motivados. Es decir, no hay un acto de sentencia ni de auto o resolución que no esté expresamente motivado. ¿Qué quiere decir esta palabra motivación? Que el juez debe observar cuál es la cuestión que debe resolver y debe abordar los elementos esenciales que hacen al proceso. Es decir, el juez tiene que tener en su consideración la aplicación de su razonamiento lógico para llegar a la resolución final. No puede ser que un auto no esté motivado y fundado en un texto expreso de la ley. El juez, cuando se expresa en una sentencia, se expresa concluyendo la calificación legal que corresponde al hecho probado o hechos probados y a la pena que corresponde aplicar. O, cuando es una sentencia absolutoria, es la motivación por el cual llega o arriba a la absolución en un proceso determinado. El acto tiene que tener, como les dije, esa correlación entre lo pedido y lo resuelto. En materia civil, por ejemplo, el juez va a resolver el hecho que ha sido materia de debate o de discusión, más los reclamos que hayan formulado de un lado y las repulsas que tengan del otro. Pero siempre estamos hablando de que para llegar a esa definición de quién le corresponde o a quién le corresponde, dependerá de aquello que dijimos la clase pasada. ¿Qué fue lo que dijimos la clase pasada? La prueba. La prueba es la esencia de la cual se nutre la decisión jurisdiccional. La decisión jurisdiccional debe basarse en la existencia de elementos probatorios que le vayan a permitir resolver de una u otra manera. Profesor, ¿autos interlocutorios qué serían? Por ejemplo, un sobreseimiento, llevándolo a la materia penal, puede ser una excarcelación, puede ser una prisión preventiva. Esto no son sentencias, son autos interlocutorios, una orden de detención, pero todo, si un juez ordena una orden de detención, debe meritar cuáles son los elementos que la parte que solicita la detención ha presentado como cargo en contra de la persona a quien se va a detener. O en el caso de la prisión preventiva debe tener todos los requisitos formales que ha sido necesario introducir al proceso para el dictado de esta resolución. Son autos que no le ponen fin al proceso, salvo el sobreseimiento definitivo, que sí, ese es equiparable a la condición de la sentencia definitiva. Ahí veo a un alumno que se llama Felipe Onufric. ¿Estás atento? ¿Estás activo? Felipe Onufric. Yo lo veo que está ahí en la cancha de estudiantes saliendo del túnel. No sé si está preparado para la clase procesal o para el partido de fútbol. Después, fíjate, Agustín,
si podés tratar, o vos, Ariel, lo registrás Felipe Anofric. Está muy bárbaro, ¿no? Yo soy pincha, así que sale de la cancha de estudiantes y se quiso congratular con eso. El alumno. Lo registramos, no hay problema. Bueno. Pero no, les pedí que pongan actividad. También le hago una llamada de atención a la alumna que el otro día estaba en clase manejando el auto. Yo no tengo ningún problema, pero yo creo que cuando expliqué los principios generales de la prueba estaba a punto de chocar. Que tengan en cuenta que la clase no se puede escuchar desde el auto. ¿Me entienden? ¿Sí? Algunos tienen que moverme la cabecita, por lo menos para decirme que sí, porque sí, tengo algo de razón, pero casi les diría que necesito tenerlos presentes y necesito que me hagan preguntas también, se los dije. Cuando ustedes quieran me dicen, profe, no entiendo algo, yo repito, yo enseño y tengo la pretensión de que ustedes aprendan. Volviendo al tema. Entonces, las sentencias y autos tienen que estar motivados. Tiene que el juez expresar por qué y en base a qué norma jurídica. Esto lo dice también la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, que las resoluciones judiciales tienen que tratar los temas que hayan sido materia de debate, materia de cuestionamiento, tienen las cuestiones esenciales a decidir y deben determinar la ley aplicable. Una cuestión no puede dejar de juzgarse sobre pretexto de oscuridad o silencio de las leyes, sino el tema quedaría en abstracto, quedaría sin ninguna posibilidad de realización. Bueno, decretos, en cambio, solamente tienen que ser fundados si la ley, el Código Procesal expresamente dice que sean fundados. De lo contrario, basta con poner el auto que lo ordena. Por ejemplo, decrétase el pase de la causa al archivo para que se tome nota de tal cosa. O cualquiera de esas resoluciones que no tienen que tener fundamento. Por ejemplo, requiérase del servicio penitenciario la comparencia del imputado para tal fecha, o requiérase el testigo que comparezca forzadamente a comparecer al prestar declaración testimonial. Pero ya son actos que deben, en definitiva, si la ley no lo establece, no requieren fundamentación. Después también tenemos actos de las partes. ¿Cuáles son los actos de las partes? Los actos de requerimiento. Existe una forma de peticionarle al juez actos como, por ejemplo, la solicitud de un sobreseimiento o la solicitud de una excarcelación, la solicitud de una morigeración de la prisión preventiva, la solicitud por parte del fiscal de la revocatoria de la excarcelación. En fin, estos autos simplemente pueden provenir de las partes, pero siempre va a resolver de esas peticiones como actos jurídicos el tribunal o el juez. Y actos de terceros como solicitar ser tenido como particular damnificado, o ser tenido como actor civil, o ser tenido como civilmente responsable, o ser tenido como asegurador en garantía. Cualquiera de esos son actos de tercero. Siempre los actos tienen una temporaneidad del cumplimiento de ellos. Es decir, hay un tiempo y hay un modo de cumplimiento que naturalmente se da, por ejemplo, fijados por los códigos respectivos de la demanda en el Código Procesal Civil. Ya van a ver la próxima materia que tengan ustedes, traslado a la otra parte por 15 días. Cuando se convoca a las partes en la audiencia
preliminar al juicio oral, también hay un plazo para que se presenten a ofrecer las pruebas que van a hacer uso del proceso. También hay plazos que son prorrogables o improrrogables, es decir, cuando son prorrogables, la ley admite que esos plazos se cumplan con posibilidades de extensión, que las partes le pidan más tiempo para realmente realizar el acto. Por ejemplo, el fiscal en el proceso penal tiene 15 días para pedir que esa detención se convierta en prisión preventiva. Esos 15 días son prorrogables por 15 días, hasta 15 días más. En los arrestos son por 12 horas, prorrogables por otras 6 horas más. Es decir, que siempre el código le va a dar los determinantes para los cuales tengan la posibilidad de extensión de ese acto. El plazo para resolver también corre en relación a los jueces. Los jueces tienen plazos para dictar sentencia, los jueces tienen plazo para determinada culminación, así como también el fiscal tiene plazos para realizar la investigación penal preparatoria, prorrogable también por mayor tiempo según la complejidad de la causa. Pero todo esto se hace a través de actos. Y estos actos, que en definitiva van a ser ejecutados según el código, y acá sí que los invito a leer algunos artículos del código, sobre todo que dan comienzo en el artículo 99 del Código Procesal, que por supuesto se sobreentienden, muchos son casi sobreabundantes. Por ejemplo, que el acto jurídico debe expresarse en idioma nacional. Es decir, algunos jueces o fiscales o algunas personas todavía usan latinazgos. ¿Saben qué son latinazgos? Son vocablos como el iura curia novit, como indubio pro reo, que son vocablos que no son en el idioma nacional, pero sí tienen aceptación como conocimiento general. Pero todos los actos del proceso debe usarse el idioma nacional. También, como todo acto jurídico, debe llevar, como siempre, lugar, fecha, o hora si fuere requerido, porque, por ejemplo, en algunos casos la hora es requisito esencial, y eso tiene que convalidarse siempre en día y hora para saber cuándo se realizó el acto. En general, los actos deben cumplirse en días y horas inhábiles, salvo, escuchen esto, salvo los actos de la investigación penal preparatoria y los actos del juicio oral, es decir, los actos del debate. Siempre deben cumplirse en día y hora hábil. ¿Qué es día y hora hábil? Ustedes saben que según el calendario o más común llamado almanaque, tiene días que son activos y días inactivos. Los feriados son días inhábiles y también son en algunos casos inhábiles los días que se dispone la feria judicial, que se hace no como una suerte de vacaciones, sino más bien como un traslado de descanso para que los jueces o fiscales o agentes o abogados puedan reorganizar sus cosas, y esto tiene lugar en el mes de enero y en el mes de julio, 15 días. Esto ha sido muchas veces por la sociedad un poco observado como si fuera un privilegio, una prebenda que tienen los jueces, pero es necesario en una actividad intelectual, incluso como la docencia, tener un descanso para poder reformular las propias ideas para el mejor rendimiento de la labor. Los jueces en general trabajan los 365 días del año,
pero los actos procesales los exteriorizan en los días que son hábiles para exteriorizarlos. Yo recuerdo en mis épocas juveniles de haber trabajado muchas veces los feriados para ganar tiempo y tener las cosas más al día. Esos actos no tenían exteriorización, era trabajo que uno adelantaba para ir resolviendo cuestiones después con fechas hábiles. Y los horarios de la habilidad o de la habilitación son los horarios que fija la Suprema Corte de Justicia en cada una de las provincias, o la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, o la justicia federal, o la Corte Suprema, para definir qué días y a qué horas se trabaja en el público despacho, o sea, se habilita para la presentación de escritos o para las distintas actividades procesales. En principio, también se pueden observar la habilitación de días y horas inhábiles como hábiles. Por ejemplo, en los procesos dinámicos como el habeas corpus, todos los días y horas son hábiles. Yo puedo presentar un habeas corpus a las 3 de la mañana. Yo puedo presentar un habeas corpus a una hora de cualquiera que necesite hacer una presentación judicial urgente. Es como si yo voy a la policía y me dice, no, mi horario es de 8 a 12, no atiendo después. Si el robo se hace después, yo venga mañana a las 8 de la mañana. No es una ventana que se baja. La policía está 24 horas del día con la ventana abierta. Los fiscales están las 24 horas del día con la ventana abierta. Y los jueces también trabajan las 24 horas del día. En materia de minoridad, por ejemplo, los jueces de menores del Tribunal de Menores, cuando están de turno las 24 horas, no están de turno de 8 a 14 o de 7:30 a 14:30. Están de turno los días que les toca estar de turno. Esto es llamado turno, una distribución de trabajo que ejerce el propio sistema organizativo del Poder Judicial. También hay actos que requieren ciertos requisitos para su sustentación. Ya les dije día, hora, fecha, firma, tiene que estar firmado por todos los intervinientes. En general, están autorizados para realizar actos procesales con validez procesal los fiscales, los agentes policiales que tienen determinada colaboración o vínculo de colaboración con el Ministerio Público Fiscal. Esto quiero decirles a ustedes porque es muy importante que sepan que allí sí la descripción es extremadamente formal. Tiene que llevar el nombre y la identificación y el domicilio de cada uno de los intervinientes en el acto, para saber quiénes están interviniendo, de qué manera están con esa determinada actividad procesal. Puede ser una interceptación de un vehículo, puede ser una interceptación de una persona, y ahí hay que, o un secuestro de objetos, hay que hacer un acta. No se puede decir, me llevo los objetos, los cargo en una bolsa y los tiro en la comisaría. No, en el lugar del hecho tiene que estar el acta. Por eso ustedes habrán visto muchas veces que cuando hay un incidente de tránsito con lesiones o con fallecimiento de alguna de las personas, la policía de colaboración blinda, sella y obstruye el tránsito para que nada se altere y se pueda tomar fotografías, marquetería forense, pericias, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor. Sí. Disculpe, escucho. no, le quería hacer una consulta. ¿Es normal que los agentes de la DDI, no sé si abarca también la policía, que lleven una impresora arriba de los vehículos para
imprimir las actas y firmarlas en el momento de los allanamientos? Mire, yo no las he visto porque naturalmente la impresora no conozco impresoras a batería. A lo mejor las hay, disculpe mi ignorancia, como diría Borges, ¿no? Es posible que sí lleven una computadora y después pasen eso a una impresora. Claro, que se imprima en la CDI o en la oficina y después se traslade a las personas que salieron de testigos. Exacto, sí, sí. Perfecto. Hay muchas formas de exteriorizarlo. Lo único que yo les digo es que tienen que exteriorizar la participación. Nadie se tiene que ir. Los que son testigos se tienen que quedar ahí. No se pueden ir a su casa. Mire que yo trabajo. El testigo tiene una obligación como ciudadano. Si le dice yo trabajo, bueno, le doy un certificado de que usted estuvo acá con una participación testimonial. Sin colaboración cívica no hay posibilidades de tener una muy buena administración de la investigación. ¿Por qué? Porque después todo lo que no está en el acta desaparece y después ¿cómo lo incorporamos al proceso? Lo trajo un vecino, lo encontró un vecino, ya está alterado. La espontaneidad es la inmediatez de las cosas respecto de las personas. Y también hay que recibirle a las personas que han sido testigos del hecho, testimonio, que está habilitado también el funcionario policial a recibir testimonio. Lo que no puede nunca el funcionario policial es recibir declaración indagatoria. Esto es imposible. Podrán eventualmente interrogar al imputado para preguntarle dónde dejaste esto, qué hiciste con aquello, pero no queda constancia en acta de indagatoria. Eso lo toma únicamente el fiscal, ¿eh? Esto que quede claro. Y las declaraciones testimoniales, acá sí hay que hacer alguna formalidad. El testigo tiene que prestar juramento o promesa de decir verdad para que pueda tomárselo como compromisoria a su declaración. ¿Por qué? Porque el testigo debe estar instruido de las penas del falso testimonio, debe leer íntegramente lo que firma y debe decir lo juro si tiene una creencia religiosa o debe decir lo prometo si solamente es una persona que no profesa ninguna religión. El juramento es siempre obligatorio o la promesa de decir verdad. Y este testigo puede ser luego utilizado en la etapa del proceso oral. Las cuestiones relativas a la minoridad, el artículo 102 del Código Modificado habla de que él tiene una serie de cuestiones, sobre todo 102 bis, que es declaraciones testimoniales de niños y niñas menores de 16 años. Ustedes saben que en este sistema probatorio un niño puede prestar declaración a los 4 años. Esto, aunque parezca un testigo antes en las épocas de procesos de pruebas legales, estos testimonios no servían. Hoy son súper importantes. Claro está que tiene que tener una serie de garantías. Se toman con una cámara especial que con todo trato para que el niño no tenga ninguna... yo les quería decir que es cámara especial. Es con un espejo donde el niño no ve a las partes. Solamente... Cámara Gesell, ¿no es? Sí, cámara Gesell. Está bien, pero por allí los términos ustedes no los retienen tanto. Me basta con que sepan que tienen una cámara especial. ¿Qué es cámara Gesell? Es un espejo.
Un espejo que el niño no está viendo a quienes está, o los que están del otro lado no están viendo al niño. Esto es una especie de truco para que no sea alterado el menor en esas condiciones. Y debe estar siempre acompañado de un profesional, el menor. En general van con psicólogos o con algún funcionario de minoridad para que pueda prestar sin ninguna alteración esas declaraciones. Pero esto es formal. Acá se va a aquellos delitos que el menor puede ser víctima, y se imaginan a qué me estoy refiriendo, a los delitos de abuso sexual, que otrora los dichos del menor no tenían ningún valor, hoy tienen un valor esencial. Y lo mismo sucede en los juicios donde hay una discusión sobre la tenencia de los hijos en materia de familia, que el juez de familia se encarga de proteger al menor en el modo de declarar, pero es escuchado el menor. Siempre va a ser escuchado el menor, y en el nuevo Código Civil, el menor también tiene derechos y tiene posibilidades de ser oído y adoptar decisiones según su mejor creer y entender. En lo que hace a las cuestiones relativas a las plazos, ya vimos, las resoluciones quedan firmes cuando no necesitan una declaración específica con el transcurso del tiempo. Acuérdense aquellos que nosotros decíamos que el proceso es dinámico y pasados los tiempos, por ejemplo, para interponer un recurso, nadie lo interpuso en tiempo o forma, no es válido al efecto de poderlo alterar o modificar. Esto lo vamos a explicar mejor cuando estudiemos pronto recursos, los medios de impugnación. Todos los actos procesales se deben llevar a conocimiento de las partes. Cuando ustedes escuchan esa palabra de mandamientos, notificaciones, oficios, son aquellos que establece la ley como forma de llevar a conocimiento de las partes las resoluciones judiciales. Es decir, el juez dicta una sentencia y esa sentencia debe ser notificada al imputado. Si está presente, la notificarán como notificación en el expediente, en el propio acto, por un secretario que notificará la sentencia. Si está ausente en el momento del dictado de la sentencia, será notificado en su domicilio, el domicilio que constituyó. Supongamos el imputado excarcelado, que no va a estar en el momento de la sentencia o puede ausentarse en el momento del juicio. El órgano judicial va a tener que realizarlo a través de los órganos que existen para el anoticiamiento de estas resoluciones judiciales. Hay distintos tipos de notificaciones. Hay notificaciones tienen que ser notificadas dentro de las 24 horas, salvo que haya un plazo menor y que no obligarán a las personas que están debidamente notificadas. Por ejemplo, el habeas corpus se notifica de inmediato, una vez dictada la resolución, es de cumplimiento efectivo y los órganos encargados de acatarlos deberán llevarlo a cabo sin demora. Lo mismo sucede con las órdenes de libertad. Cuando el juez ordena la libertad de un imputado,
esta debe cumplirse antes de las horas del mediodía. Decía esto porque si bien los intervalos de derecho se cuentan por día entero, los días se cuentan hasta la medianoche del día de la orden, el Código Penal después se modificó para evitar la liberación de personas privadas de su libertad en horas impropias para que pueda tomar un contacto con algún familiar o un contacto de alguna forma de traslado. Imagínense que en algún tiempo la libertad se daba a las 24 horas y a esa hora salía del penal como si fuera un paria, a veces casi sin recursos para trasladarse al lugar donde había fijado domicilio. Entonces, viendo esta anomalía, el Código Penal resolvió que a la libertad se ha puesto una hora de finalización al mediodía. ¿Está claro esto? Ahí vi que Onufric llegaste. Onufripe, ¿me escuchás? Sí, profesor. Sí, me había ido a hacer unos mates y desactivé la cámara. Me dejaste la manga de salida del Club Estudiantes. Y sí, corté la cámara, por lo menos estaba yo presente en la foto, Claro, pero estaba. Para saber que eras pincha. No, soy árbitro Bueno. No Bueno, puedo pero decir el club. sos árbitro pincha. Bueno, no, eso es un chiste que hago, ¿eh? Es un chiste que me tomo. Rocío Calzada. Rocío Calzada, ¿estás? Estás descalzada, ¿eh? Yo, profe, tengo la manga solamente porque estoy comiendo. Estoy comiendo y grabando. Estaba yendo a buscar el cargador. Porque estoy quedando sin celular. Si estás comiendo algo, convidarnos a nosotros también. Acá estamos todos sin almorzar. Mira, acá hay algunos tomando mate. Bueno, yo prefiero que estén tomando mate porque dentro de todo los veo activos. Hay uno que ya lleva como dos termos. Bueno, un poco de distensión para no hacerlo tan pesado. Y no les digo mi colaborador Ariel Larrea, que también toma mate que da miedo. Ah, no, es agua nada más. Como dijo Bilardo, Gatorade. Agua. Agua. Vamos a suponer que sí que es agua. No, un poco de distracción porque yo sé que el Zoom cansa. ¿Alguna pregunta? ¿Van entendiendo todo esto? Chicos. Sí, profe. Yo lo que me había confundido fue en el tema de la excarcelación de esto. Pensé que iba a hablar, era acerca de los plazos, cuando se vence un acto procesal y justamente vence en horario que no es de oficina del Poder Judicial y se prorroga a 4 horas del día siguiente. No, esto es el plazo de gracia, yo te cuento. El plazo dentro, gracias Ami, que de paso, para darte un poquito de aliento, te felicito, hiciste el parcial con algún abogado al lado, porque salió muy bien en tu parcial, ¿eh? Sacaste 10. Gracias, profe. Sí, estudié un montón. Estudiaste un montón. ¿Cómo estás de salud? Muy bien, la verdad, después de ese día, de esa caída y esa pérdida de conocimiento, bien. Nos preocupó a todos eso, ¿eh? Después te pasamos los honorarios de la preocupación. Bueno, gracias, profe. No, pero estás bien. Sí, estoy bien. Creo que el golpe hasta me ayudó para sacarme el 10. Tenías un exceso de conocimiento, por eso la cabeza se te la dio. Sí, me parece que sí. Bueno, no. Permítame hacer alguna chanza para que no crean que me burlo de nadie, sino que las chanzas sirven para aligerar el Zoom Y me acuerdo de cada uno de ustedes y de las notas, ¿eh? Y veo que algunos hicieron los parciales rápido. También les repito lo que vos no estuviste, Ami, la clase pasada. Estuviste ausente. Sí, estuve ausente. ¿Viste cómo me doy cuenta, no? Conozco todo yo.
Bueno, yo dije la clase pasada que este parcial había sido más liviano por ser el precalentamiento del parcial que viene, que va a ser más estricto, ¿eh? No crean que va a ser así de tachar y poner y nada más. Así que para el otro preparen un poquito más de fundamentos, que vamos a hacer algunas preguntas más de fondo, ¿eh? Con el solo propósito, ya les digo, de que ustedes sigan creciendo. Queremos que salgan especialistas en esto. Bien. Perdón, doctor. Y aprovechamos para... Agustín. Ah, Agustín. Aprovechamos para adelantarles que del próximo parcial una parte va a ser oral. Sí, sí, sí. Vamos a dividir un poco el grupo. Ya la comisión 8. ¿Hay alguien de la comisión 8 acá que está? Sí, Sí, acá, profe. Sí, acá, profe. Sí, sí. ¿Ya hicieron oral ustedes algo? Sí. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Les resultó? Sí, a gran parte sí, hubo algunos conflictos en cuanto a la organización del examen, pero creo que por lo general fue bastante bien, a pesar de algunos inconvenientes, creo. Siempre, está bien. Siempre estos temas tienen alguna... a mí no me gusta dar clase virtual, yo quisiera estar en la facultad. Yo paso casi todos los días por 48 a ver si me abren, aunque sea un pedacito de puerta. Pero está todo ahí tan cerrado que... Y a ustedes tampoco. No, yo para la otra así no... Hay un montón de otras facilitas. Un ritmo que lo podés llevar. ¿Quién quiere decir algo? No, les decía que esto es excepcional, ¿eh? Si no, vamos a ser robots los abogados. Por eso quiero que piensen, que reflexionen, que lean eso que le pasamos el libro de Davis Echandía. Léanlo porque les va a servir muchísimo. Si alguien pudiera sacarle fotocopia, yo no le cuento nada al maestro colombiano, y si no me va a pasar los honorarios de derecho de autor, ¿eh? Esto queda en reserva, las fotocopias íntegras. Pero bueno, esto se hace y se estima que en este momento tan difícil nadie va a querer explotar el derecho de autor. Bueno, entonces, los distintos tipos de notificación, les decía, que se hacen a través de entregándole a la persona una copia de la resolución, esto es en el domicilio, va el oficial de justicia, le golpea la puerta y le entrega una copia, firma, recibe. Si no hay nadie, le puede hacer dos maneras: o llama a un familiar o personas allegadas, se la deja a él y firma ruego la persona que lo recibe. Y también una tercera forma es dejar constancia de que nadie atiende la puerta, lo pega en algún lugar que pueda adherirse y deja constancia que se dejó copia en su lugar. También hay formas de notificación. Profesor, sí. Una consulta. En el caso de pegar la notificación en puerta, ¿es solo es para todo tipo de domicilios o solamente cuando constituyeron un domicilio? No, cuando está constituido el domicilio. Tiene que tener un domicilio, tiene que coincidir el domicilio donde se hace la notificación. Por eso una de las formas de los actos es que haya domicilios reales constituidos por parte de quien sea, imputado, testigo, etc. Claro. Todo aquel que se presenta en un proceso, si es el abogado, constituye el domicilio legal en el estudio del abogado. Si es un imputado, constituye domicilio en el lugar de su vivienda o donde habite. Y hoy en día con el correo... Bueno, ahí el problema del correo electrónico es una de las cosas más de reciente creación, y suele haber algunas dificultades y algunas cuestiones que suelen traer aparejados algunas cuestiones respecto de las partes, porque tiene que estar autenticada la recepción.
No es cuestión de mandar un correo electrónico y que no esté autenticada la recepción. Y a veces esto obstruye la certeza jurídica que necesitamos tener en los procesos judiciales. También se puede notificar por edictos. La notificación por edictos es la publicación en un diario. Si ustedes alguna vez abren algún diario, en la última página aparecen edictos judiciales. Edicto quiere decir que se publica por tantos días, por 30 días, las distintas resoluciones judiciales. Y esto se da como presumidamente conocido, es decir, como cuando se publica la ley en el boletín oficial. Yo creo que ninguno de nosotros, salvo los que somos más adictos al proceso, al derecho, nadie lee el boletín oficial, pero sale todos los días. Ahí van a ver todo lo que hay en materia jurídica. Hay resoluciones, hay resoluciones judiciales, hay en materia civil y comercial quiebras, convocatoria de acreedores, sucesiones, donde se cita a los herederos o quien tenga interés en una herencia. Hay muchísimas formas. Es una forma que se da por sentado que todos los habitantes de algún modo toman conocimiento. Quien tiene pendiente alguna cuestión hipotética con el interés con un proceso, debe leer los edictos. Falleció Maradona, se abre la sucesión, se cita por edictos a todo aquel que fuera interesado en ser declarado heredero. Y ahí se empezaron a presentar los hijos, los que fueron compañeras, las que fueron compañeras del último tiempo, todos los que después se puede producir en ese proceso sucesorio un contradictorio. Esto lo van a estudiar en el año que viene o en el cuatrimestre que viene con procesal civil. El proceso se vuelve contradictorio porque yo puedo pedir la exclusión de un heredero porque no acredita la paternidad del supuesto causante. Es decir, se forman algunas cuestiones que son verdaderamente muy voluminosas y a veces duran muchos años en dilucidarse que una persona es legítimo heredero. En los casos más resonantes que hemos escuchado en los últimos tiempos, ¿se acuerdan? Ustedes eran muy jóvenes, no habrán oído de un corredor de automóviles que se llamaba Fangio. Era muy conocido porque fue campeón del mundo, quíntuple campeón del mundo. Y era un empresario después muy, muy famoso, con muchos bienes. Y cuando fallece, había una persona sola que era hijo reconocido por él. Y ahora con el tema del ADN, que se extraen ADN del fallecido, del causante, y alguien se presta para que lo identifiquen como heredero, se produjo la aparición de un nuevo heredero dentro de esa herencia. Por eso que nosotros decimos que las sucesiones, cuando no son contradictorias, son meramente declarativas. Se declara en cuanto al lugar a derecho que fulano de tal es heredero, sin perjuicio que dentro de 10 años venga otro y diga yo también soy heredero. ¿Qué va a tener derecho este heredero? A reclamar la parte que le corresponde de quien hubiera usado el complejo de todos los elementos, de todos los bienes, con derecho a retribuir. Eso lo van a ver también en civil, eso en civil quinto. También, si hay errores sobre la persona que fue notificada o careciere de fecha la notificación, allí sí que, o no se entrega copia, allí sí que puede haber una causal de nulidad de la notificación, porque la nulidad de la notificación es verdaderamente una condición esencial
para que esto tenga validez. Por último, les digo que las vistas, estas, cuando no, los plazos para notificar en general son 3 días. Pero tengan en cuenta que, por ejemplo, para la casación hay mayor término y, por supuesto, hay que ver en cada caso, en lo que se está llevando a cabo a la parte, el plazo que se otorga. Simplemente quería hacerles una referencia a una sentencia de hace poco tiempo de un juicio por jurados del Tribunal de Casación, Sala Primera, que se llama Álvarez, Lucas y Telechea Ayelén, que el Tribunal de Casación anuló el veredicto y sentencia del jurado y la sentencia del juez porque el Tribunal de Origen no instruyó al jurado sobre los elementos del delito que eran imputados y las posibilidades de que sea doloso o culposo. Vean ustedes acá en el juicio por jurados qué importancia tienen las recomendaciones y las advertencias del juez que va a dirigir el debate del juicio por jurado. Esto porque hay muchos elementos que hay que cumplir, porque si el jurado no estaba instruido sobre los elementos del delito, hay delitos que pueden ser dolosos o culposos, como por ejemplo el homicidio. Y si el jurado o el exceso de la legítima defensa, es decir, el juez a los que son legos les debe advertir de modo claro y preciso cuáles tienen que ser los tratamientos que deben llevar a cabo para declarar inocente o culpable. Porque no es lo mismo que a una persona lo declaren culpable de un homicidio doloso y el homicidio fue por culpa de imprudencia. Y hay casos de un límite muy escaso, como es el caso del dolo eventual o el dolo con representación, donde si no está bien aclarecido el jurado, por allí no llega a una sentencia, a un veredicto, perdón, que permita al juez dictar una sentencia. Les digo porque este caso fue dictado por el Tribunal de Casación de la Sala Primera y ahí ven cómo también acá contra los juicios, los fallos por juicio por jurado admiten la segunda instancia, la revisión por un tribunal superior. No es que indefectiblemente siempre el juicio por jurado va a quedar sin posibilidad de revisión ulterior. Si no, violaríamos el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que todo condenado tiene derecho a hacer su sentencia revisada por un tribunal superior. Perdón, ¿De acuerdo? Me parece que una alumna quería hacer una pregunta. ¿Puede ser, Grajales? Sí, gracias, profesor. Le quería hacer una consulta respecto a justamente este fallo. El tema de que el jurado teóricamente son ciudadanos legos en la materia del derecho, digamos, ¿no? De la ley. Deben ser legos. Es obligatorio que no sea nunca un abogado, ni un ex juez, ni un empleado de justicia. Profe, ¿y un estudiante de Derecho Avanzado puede ser jurado? Sí, hasta ahora sí, sí, siempre que el día del juicio no sea un egresado. Profe, ahora me queda una duda, es en cuanto al sistema de valoración de la prueba, que en el caso de jurados, de un juicio por jurado, según el artículo 210, se hace en base a la íntima convicción, ¿no? Y yo tenía entendido como que no eran, o sea, se ve que lo entendí muy mal, como yo había entendido. O sea, yo había entendido que ellos no tenían la obligación de explicar las decisiones que habían tomado.
No, a ver si nos entendemos. Inés, gracias por la pregunta porque me permite corregir algo que tal vez no se entendió bien. Perdón, El tema es así. Eso se lo preguntó a mí, que se subió a mi pregunta, pero mi pregunta era otra. Después cuando le conteste a Emi, pero eso es importante lo que vos me preguntás, porque yo les dije que había 3 sistemas. El sistema legal, de pruebas legales o pruebas tasadas, que eran las pruebas predispuestas por el legislador para que el juez pudiera tener andamiaje para poder dar por probado un hecho. ¿Está claro? Ese no está más. En el proceso penal ha desaparecido, en los códigos modernos también. Después está la libre convicción razonada, que es el que está vigente hoy respecto de los juicios orales, que el juez debe dar respuesta en su sentencia a los distintos, en sus veredictos, perdón, a sus distintos planteamientos que haya tenido en el debate oral. ¿Y cómo dar respuesta a eso? Usando un razonamiento lógico. Acá les dije, tiene el juez o el tribunal la obligación de decir, doy por probado que el hecho está aprobado por A, B, C, y con esto llego a mi íntima convicción. El juez en el juicio penal, criminal o correccional sí debe fundamentar cómo logra esa libre convicción. Es libre, pero fundamentada. Se llama libre convicción razonada. Y el razonamiento debe ser lógico, como les dije la clase pasada. Razonamiento lógico quiere decir basado en la experiencia y en el razonamiento jurídico. Y aproveché esa clase pasada en decir, puede ser que haya 2 testigos que digan una cosa y otros 2 testigos que digan otra. El juez no va a elegir a ver quién está en mejores condiciones, sino que el juez lo que va a decir es, dadas las circunstancias fácticas que han arribado a este proceso, es más creíble la posición de fulano por esto y por esto. Razona por qué elige 2 testigos. Lo mismo también les dije con los peritos. Muchas veces hay dictámenes contradictorios. Un perito dice que tal cosa y otra. Ahora con lo de Maradona ya tienen un ejemplo claro. El peritaje oficial dice que a Maradona lo desatendieron, que a Maradona no le prestaron todas las diligencias del arte de curar. Pero va a venir el dictamen, supongo yo, de la parte de los médicos que estaban vinculados al tratamiento de Maradona, diciéndole que con las condiciones de este paciente, esto que estaban haciendo era suficiente según las reglas del arte de curar. Es lo que van a tratar de explicar para que digan, no me vinculen a mí con este hecho porque el paciente no tomaba las pastillas, yo se las ponía, no las tomaba, las escupía. Bueno, hay múltiples casos en la problemática de la mala praxis. Cuidado que los médicos tienen obligación de medios, no de resultados. Nadie te va a asegurar que vos no vas a tener una alteración, siempre que él use las reglas del arte de curar que están tipificadas en las ciencias médicas. Si un médico hace una intervención quirúrgica sin practicarle un prequirúrgico al paciente, ha cometido una negligencia, porque todo paciente que va a ser atendido con una intervención quirúrgica mayor, sobre todo, no es que va a ser simplemente coser una herida, sino una intervención de su cuerpo, va a necesitar tener al menos una serie de datos que permitan habilitar esta intervención quirúrgica. Se produjo lo mismo en el caso de esta periodista que falleció en la capital federal hace 2 o 3 años. Recuerdan ustedes que
que falleció a través de un estudio de... Pérez Volpin creo que era. Pérez Volpin, exacto. Bueno, ahí está Sí, con también una la discusión. endoscopía. Exacto. Entonces, ahí está la discusión de los médicos que están discutiendo si el médico utilizó el aparato adecuado, si el aparato era el original, si el que se... Todo esto tiene que estar develado y razonado. Y el juez puede tomar estas decisiones según estas pericias, pero debe decir por qué elige estas. No porque hoy me convencieron estas, sino tiene que hacer un razonamiento lógico. ¿Mm? Inés, ¿me seguís? ¿Sí? No, se te apagó, aprende el micrófono. Perdón, no me podía desmutear. Profesor, mi pregunta era respecto de los juicios por jurados y puntual... Entendieron todos esto último que expliqué, ¿no? ¿Sí? ¿Así? Sí, claro. Correcto. Bueno. En el caso puntualmente, en este fallo puntualmente de Álvarez, Telechea, no me acuerdo, Telechea o Telechea. Sí, Telechea. Telechea, se anula la sentencia porque se alude que el juez no dio la suficiente información al jurado. Instrucción al jurado. Mi pregunta es, Sí. ¿se le da al jurado previamente justamente una instrucción respecto de los delitos acerca de los que ellos van a tener que decidir? Sí. Eso precisamente es lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que esto es nuevo, entonces por allí hay que advertirlo, es casi una clase de derecho. El juez tiene que saber mucho de lo que tienen que instruir al jurado. Y las partes también van a estar presentes cuando el juez da las instrucciones. Y ellos, si se dan cuenta que no lo instruyó, y hay también un acta que se lleva. Por eso decimos, ven que hoy vimos las actividades en actas. Esas actas tienen que ser bien redactadas. Se instruyó al jurado acerca de esto. Es decir, a veces parece una burocracia escribirlas, pero realmente el contenido de esas actas es importantísimo. Lo mismo pasa en los juicios orales. El juicio oral es oral, y ustedes dicen, es oral, pero hay algo escrito, sí, el acta. Y es sustancial el acta. ¿Por qué? Porque si yo soy abogado defensor de un sujeto acusado de homicidio, y yo digo que actuó en legítima defensa, o en subsidio, que actuó en exceso en la legítima defensa, eso tiene que quedar en el acta, para que el juez me conteste que actuó en legítima defensa y me diga que sí, o me diga no, pero tiene razón usted que actuó en exceso en la legítima defensa. Es el caso de que vamos a tener la sentencia pronto en Buenos Aires, en La Boca, aquel policía, ¿alguien se acuerda del apellido? Bueno, que mató... Chocobar, gracias. Tengo tantos en la cabeza que algunos nombres se me escapan. Bueno, Chocobar ha planteado que actuó en legítima defensa de propia y de terceros. Y el juez que dicte sentencia, o el tribunal que dicte sentencia, si coincide con que actuó en legítima defensa porque disparó al piso y porque disparó 3 veces y que el sujeto estaba en condiciones de agredir a terceros, iba blandiendo un cuchillo a ver si podía atracar a otros, el tribunal va a tener que decir sí o no, de alguna manera está acreditado así o no. Pero te das cuenta, Inés, que todo lo que vos estás preguntando es útil porque a mí me permite explayarme sobre la razonabilidad de los fallos. Ahora, respecto a lo concreto por vos, te voy a recomendar una película que se la recomiendo a todos, y la recomiendo desde que hace 20 años, que se llama 12 hombres en pugna. 12 hombres sí, profe. Yo la vi para introducción a la sociología y es muy buena película. Es una película pero para la introducción a la sociología es algo importante, pero para derechos penales y para juicio por jurado es mucho más importante. Y para los que no...
les cuento la trama de la película, que termina el juicio, el juez, que es el que dirigió el juicio por jurado, le dice al jurado, bueno, señores, pasen a deliberar, ustedes tienen la sala contigua, si necesitan algo, golpeen la puerta, si no se pueden ir de ahí, no se pueden retirar hasta que tengan veredicto. Y les advierto, decía el juez, si ustedes deciden que van a aplicar la pena mayor, la pena de muerte, porque era un homicidio, deben tener 12 votos unánimes. No es como acá que hay mayorías y minorías, 12 votos. Y le explica el juez, deben entrar, deliberar todas las connotaciones que se dieron en el proceso. ¿Qué quiere decir? Que no están obligados a seguir un medio probatorio en particular, pero sí están obligados a hacer un razonamiento lógico de lo que se produjo en la audiencia. De allí que en esas circunstancias entraron a deliberar y uno que estaba ahí, que era miembro del jurado apurado, dijo, bueno, votemos. Guilty or not guilty. ¿Culpable o no culpable? No, le dice un jurado responsable que apareció, gracias a Dios y al cielo. Antes de decir culpable o no culpable, digamos por qué. Digamos qué es lo que a ustedes les parece, por qué dicen que es culpable. Y había tantos disparates que cuando empezó este hombre a ser el provocador de la respuesta, algunos decían, bueno, yo tengo hoy entradas para ver un partido de fútbol americano, apurémonos porque verdaderamente tenemos que salir temprano. Y otro dice, sí, mirá cómo está el día, viene una tormenta, vamos a apurarnos. No, bueno, ya se distorsiona todo. Y este hombre que fue la voz cantante, no les cuento el final, fue el que hizo reflexionar al jurado. No les cuento el final para los que ustedes tengan ganas de verlas. Vale muchísimo la pena verlas, pero verlas con mucho detenimiento por el razonamiento lógico que reclama. Eso es lo que yo llamo la explicitación del jurado a través de la prueba que reciben en las audiencias. Bueno, no me quiero extender más, así les dejo trabajo a los... ¿Cómo se llamaba la película? 12 hombres en pugna. Se las recomiendo, si la buscan por internet, eso está en los videoclubes viejos que acá había, yo siempre a los alumnos sacaba, acá había, soy antiguo yo, ojo, no sé, estaba Blockbuster, ¿ustedes se acuerdan de Blockbuster? No, nadie se acuerda que era Blockbuster. Era la cadena, ni Agustín, que es joven. No, sí, profe. Nos acordamos. Videomanía en La Plata, diagonal 74. Claro, diagonal 74 y 47. Ahí iba yo y alquilaba la película y la pasaba en esas cosas que eran las caseteras, videocaseteras, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo en 5, 10 o 20 años. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Somariva se me está por dormir. Un bostezo de siesta. Habrás almorzado muy bien. No, profe, pasa que me estoy recuperando del COVID y todavía estoy muy cansada. Bueno, pongan fuerza que no los vamos a exprimir. Y todos, como decimos siempre, a seguir cuidándonos. Mucho. A mis nietos, yo les digo a mis nietas, beso con barbijo. Que tengan buenas tardes. Gracias, profesor. Gracias, profe. Buena semana. Gracias. Adiós. Nos vemos.